Estamos en vivo ya. Eso dice 009, dice 010. Al parecer Ricardo se cayó también. Sí, sí, Francisco, ya está en vivo. Francisco, me gustaría que a lo mejor tú, ya que Ricardo no está en este momento, pudieras darle la bienvenida a Karin. Ya. Hola Karin, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra fundación, ¿cierto? En este modo, ¿cómo se llama? Online, en vivo, para que hagas y desarrolles una excelente presentación respecto a un tema que es de especialidad absolutamente tuya y que nosotros vamos aquí para acompañarte, estar presentes y, ¿cómo se llama? Y hacerte las preguntas que vengan de nuestra audiencia y las que nos nazcan a nosotros. Así que bienvenida, Karin. Gracias. Gracias, Francisco, te agradezco esta invitación, yo lo hago con mucho gusto, porque lo que he podido aprender durante estos años de profesión, siento que tiene que ser muy bien divulgado porque ayuda a las personas a tener una mejor calidad de vida, de bienestar, a funcionar mejor su cerebro, su mente, que son cosas que ahora, propiamente tal, incluso han podido agudizarse con toda esta pandemia y todo este problema de salud universal. Así que yo feliz de poder contribuir con mi conocimiento para mejorar nuestro cerebro. Maravilloso. Sí, sí. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Ahí sí se conectó Ricardo. Ricardo, recién Francisco le dio la bienvenida a Karin. Estamos al aire. No sé si puede decir algo o no. Nos ha jugado malas pasadas el internet. Parece que no. Continúa nomás, Karin. Ya. Bueno, ustedes se preguntarán por qué la nutrición tiene que ver con el cerebro. Bueno, tiene mucho que ver con el cerebro. Hoy en día, a través de estudios de última generación, se han establecido relaciones muy importantes entre el intestino y nuestro cerebro. De hecho, en nuestro intestino se produce el 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor que usa mi cerebro. El cerebro se conecta con el intestino, vías aferentes, vías eferentes, o sea, de arriba para abajo, de abajo para arriba, van y vienen mensajes. Si yo necesito que mi cerebro funcione bien, es indispensable que mi intestino funcione bien. Y para que mi intestino funcione bien, tengo que tener una nutrición saludable y adecuada para mantener cientos de trillones de bacterias que viven en mi intestino y que son las encargadas de la síntesis de estos neurotransmisores, de la absorción de nutrientes y de la producción de una serie de sustancias que son indispensables para que funcione bien todo mi organismo. La nutrición, todos sabemos que hemos aprendido quizás desde las clases del colegio o algunos en la universidad, que lo ideal es que consumamos frutas y verduras, que consumamos productos frescos, pero es muy importante reconocer cuáles son los alimentos que ayudan a que estos microorganismos del intestino estén sanos y cuáles alimentos hacen que esos microorganismos del intestino, lo que se llama microbiota intestinal, no le hacen bien. Entonces, es muy importante determinar que, por ejemplo, dentro de los alimentos más inflamatorios y más dañinos para el intestino y por lo tanto para nuestro cerebro es el azúcar. El azúcar refinada, los cereales refinados, estos cereales para niños y una serie de productos que a lo mejor ahora en pandemia la gente ha comido. De hecho, hablaba con un paciente, me decía, estoy comiendo Super 8 y yo nunca he comido Super 8 y estoy comiéndome las colaciones de los niños y todas esas cosas. Bueno, ese tipo de cosas que nos han dado ganas de comer porque hace frío, porque estamos ansiosos, no nos hacen bien para nuestro cerebro, porque lo que van a generar va a ser un cambio en nuestra microbiota y va a fallar toda la producción de nuestros neurotransmisores, tanto del ánimo como de la concentración, como la dopamina. Entonces, para mantener una súper buena microbiota y estas bacterias en orden y en buenas condiciones, es importante evitar esos azúcares refinados. Tenemos como un mito de que si yo como algo dulce, como que me concentro mejor.
La verdad es que cuando yo como algo dulce, efectivamente me sube el azúcar de la sangre por un ratito, después viene una hormona que se llama insulina, que produce un órgano que se llama páncreas y la baja. Y por lo tanto, ligerito se me va esa energía que yo tenía disponible del azúcar y voy a tener que seguir comiendo azúcar para sentir que tengo energía como combustible. Entonces existe como un mito de que si yo como algo dulce, un chocolate o una galleta, mi cerebro va a funcionar mejor, pero la verdad es que esa energía dura menos que estornudo de gato, porque es muy rápidamente metabolizada ese azúcar por la insulina, dado que se sube muy rápido la glucosa de la sangre, el azúcar de la sangre, y mi cerebro queda en desprovisto. Uy, algo pasó. Parece que se cayó el sistema. Dígame. Yo te sigo ¿Sí? viendo Ya. Ya, ahí volvimos. sí, pero espérate. No, Sí. no, ahí volvió. Eso. Entonces, es súper importante eso, lo que yo como, todo lo que tiene carbohidratos, pero que aporta azúcar en forma natural, las frutas, verduras, cereales integrales, como el arroz integral, por ejemplo, cosas que son integrales, van a darme energía y también me van a dar glucosa para funcionar, pero no van a producir ese pic de azúcar que produce el azúcar como tal en las galletas, en todas estas marcas comerciales que son de fácil adquisición en el supermercado y todo eso, que generalmente la gente piensa que lo van a mantener en atención, pero la verdad es que no, ¿ya? Entonces hay una relación intestino-cerebro súper importante. Y por otro lado, mi cerebro necesita de unos ácidos grasos esenciales que se llaman omega 3. ¿Han escuchado hablar de los omega 3? Probablemente en alguna oportunidad. Son ácidos grasos esenciales, el cuerpo los produce, o sea, no los produce, por eso es que tiene que consumirlos, y esos ácidos grasos esenciales son fundamentales para que funcione bien el cerebro. Por ejemplo, nosotros tenemos a veces niños que tienen déficit atencional, tienen trastorno del espectro autista, tienen Asperger, tienen trastornos neurológicos, y esos niños, por ejemplo, también presentan trastornos intestinales muchas veces, lo que se llama disbiosis intestinal, por lo cual hay que arreglar ese intestino, y deficiencia de omega 3. Uno ve que cuando trata a un niño cambiando la alimentación y lo suplementa con omega 3, empieza el niño a conectarse, empieza a conectarse con el medio, empieza a sociabilizar. Ve un niño que en la primera consulta lo vio agresivo, o que no se conectaba, o que tenía digamos, síntoma repetitivo tipo TOC, y al segundo control uno ve un niño más sociable, que se despide de abrazo, que ha cambiado su conducta, y eso es tanto por la alimentación como por la suplementación con los omega 3. ¿Tienen alguna duda hasta el minuto de lo que hemos conversado o están bien? ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Lamentablemente nos hemos caído un poquito, así que yo perdí la parte de cómo poder obtener ese que es bueno para todo lo que acabas de mencionar. Perdiste la parte donde hablé del intestino y del omega 3. Claro, que cómo podemos tener ese omega 3, que es adicional, tú dices. Sí, es adicional porque el cuerpo no lo produce, por eso que es un ácido graso esencial. A pesar de que forma parte de todas las membranas de todas las células del cuerpo, nosotros cuando estamos inflamados porque comemos mal, tenemos más grasa en el cuerpo, estamos enfermos, tenemos diabetes, hipertensión, colesterol alto, tenemos alguna enfermedad autoinmune, lupus, artritis, espondilitis anquilosante, alguna situación inflamatoria autoinmune de cualquier tipo, de la piel, intestinal, nosotros necesitamos consumir más omega 3 y por eso debemos adquirirlo a través de un suplemento, porque en Chile la forma de consumir el omega 3 es a través del pescado, pero todos sabemos que en Chile la gente prácticamente no come pescado. Y cuando come pescados que no tienen mucho omega 3, como el salmón, por ejemplo, porque el salmón es un salmón de piscicultura, de piscicultivo, que está alimentado de una forma con pellets, digamos, y no tiene la alimentación del fitoplancton marino, que lo hace ser una buena fuente de omega 3. Entonces,
Y si tú le preguntas a alguien en la casa y te dice cuántas veces a la semana come pescado, lo más probable es que te diga si es que una vez a la semana o cada 15 días, ¿ya? A veces hay niños que no les gusta, o la gente te dice que es caro, que el acceso es escaso. La verdad es que, por ejemplo, si tú comieras jurel de ese de tarro que viene en agua, que la gente lo mira menos y prefiere el atún, que a mí no me gusta porque tiene mercurio, ese jurel tipo salmón tiene bastante más omega y tiene menos posibilidades de estar contaminado porque es un pescado pequeño. El atún lo que tiene que es un pescado grande. Entonces la cadena alimentaria está muy atrás y se ha comido todos los otros pescaditos chicos, los medianos entre medio y ha acumulado en su carne grasa altos niveles de omega 3, pero altos niveles de mercurio también. Y el mercurio es neurotóxico. Entonces, si tú estás tratando de rehabilitar un cerebro, lo peor que puedes darle a un niño es atún, porque lo vas a intoxicar más. Preferible que fuera jurel, preferible que fuera, y si no es posible, porque el niño es alérgico al pescado o porque tiene algún trastorno sensorial en que no tolera ese tipo de alimentos, tú puedes usar suplementos de cápsulas de omega 3. Cápsulas de omega 3 de buena calidad, ultra purificado. En niños pequeños se pueden usar en gotas, en niños más grandes se puede usar líquido, pero es tremendamente necesario para rehabilitar el sistema nervioso. El sistema nervioso se alimenta de grasas de tipo omega 3, especialmente de una grasa omega 3 que se llama DHA. DHA, porque dentro de los omega 3 está el EPA, que está orientado hacia la salud cardiovascular, que anda muy bien en pacientes con diabetes, con sobrepeso, con hipertensión, con resistencia a la insulina, con colesterol alto, pero en personas que queremos orientar el tratamiento hacia la parte neurológica, anda muy bien el omega 3 de tipo DHA, que es el que está orientado hacia la parte neurológica. ¿Alguna duda hasta el minuto? ¿Alguna pregunta de alguien que haya escrito? ¿No? ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Súper bien. Ya. ¿no? En, en, Solo que les encanta el jurel hay algunos. sí, estupendo, porque como te Sí, digo, una buena fuente de omega 3. Hace unos años atrás, bueno, yo hice un magíster en el INTA de nutrición, hace muchos años atrás, y siempre estoy viendo las cosas que se hacen en los estudios. Madres que fueron suplementadas con este jurel que les digo yo, de tarro, que se les da unos 60 gramos 2 veces a la semana, aumentaron el contenido de omega 3 en la leche materna. Y esos niños que fueron amamantados por esas madres que fueron suplementados recibieron omega 3 de la leche de la madre, porque la madre estaba siendo suplementada. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando una madre toma omega 3, el niño desarrolla mejor su parte neuropsicomotora. Los niños que son hijos de madres que han tomado omega 3 durante el embarazo y durante la lactancia son niños que tienen mejores notas en el colegio y tienen menos posibilidad de tener dislexia, dislalia o cualquiera de esos trastornos de aprendizaje, porque cuando se está formando en la infancia el cerebro del bebé es indispensable que reciba el omega 3, ojalá a través de la leche de la madre, que es el mejor alimento que puede recibir un niño durante sus primeros años de vida. Una madre que toma omega 3 durante el embarazo tiene menos depresión postparto, porque este DHA que les decía yo que funciona súper bien con el cerebro, evita que las mamás tengan depresión postparto, evita que la mamá durante el embarazo también desarrolle diabetes gestacional o haga hipertensión del embarazo. Entonces la protege tanto a la madre como al niño. Lo ideal es que la madre tome tanto el EPA como el DHA. El DHA va a estar muy orientado hacia la formación del cerebro y de la retina del bebé, para que nazca bien y no tenga deficiencias en la formación de esos órganos cuando se está gestando. Y más adelante, si la madre sigue tomando la lactancia, va a tener un niño con un desarrollo psicomotor más adelantado. Y como les digo, cuando se han hecho seguimientos a través de los años y uno los ha seguido hasta en primero básico y después en toda la básica, esos niños siempre tienen mejores notas porque su cerebro funciona estupendo. De hecho, hay un colega mío que es doctorado en nutrición, que en este minuto está haciendo su postdoctorado en Canadá,
y él participó en un estudio muy bonito que se hizo en la Universidad de Chile, donde se tomaron chicos que iban a dar la PSU y resulta que se les midieron los niveles de omega que tenían en su sangre y los niños que tenían más omega 3 tuvieron una PSU con mejor puntaje. O sea, aquellos niños que comían más pescado tenían un desarrollo mejor neurológico de su cerebro y un mejor rendimiento cognitivo. Imagínense lo importante, que hoy en día la gente está encerrada, que está estresada, que más encima se le olvidan las cosas, que a todos se nos olvidan las cosas. Bueno, el consumo de omega 3 es un gran aliado para eso. Y volviendo a lo del intestino, chiquillo, el intestino hoy en día se ha estudiado desde la psico-neuro-inmunoendocrinología, que es una nueva ciencia que involucra al cuerpo en forma integral. Y se ha descubierto que, por ejemplo, hay importancia del intestino con el Alzheimer, hay relación del intestino con el Parkinson, o sea, tenemos fundamentalmente que cuidar nuestra microbiota intestinal para tener una buena salud mental. En el caso, como les digo, de los niños que presentan trastornos ya del espectro autista, Asperger, de distinto tipo neurológico, es muy importante considerar qué es lo que comen los niños, porque esos niños generalmente son niños muy adictos al azúcar y cuesta mucho cambiarles los hábitos porque son adictos a las galletas, los dulces, y muchos padres compensan a los niños el no estar en la casa con darles ese tipo de alimentación. Y eso lo único que hace es perpetuar el daño. Uno puede conseguir grandes resultados. Increíble que para una mamá, un niño que no habló durante 5 años, hable. Eso es para hacer llorar a la terapeuta y a la madre por el gran progreso. Se puede lograr con un buen tratamiento, se puede lograr que incluya sacar factores agresores de la dieta, que estén presentes en ese niño con un intestino que se llama permeable, que es un intestino que está dañado, que deja pasar sustancias que no debería dejar pasar. Si uno usa probióticos en cápsulas, uno puede restaurar la microbiota intestinal. Si uno cambia la alimentación, uno puede obtener grandes resultados. Incluso en personas que uno quiere que se rehabiliten neurológicamente, cuando sus neuronas no están funcionando ni bien conectadas, si uno cambia la alimentación, si uno aporta los ácidos grasos que necesita tu cerebro, te puedo asegurar que puedes obtener mejores resultados de conexión neurológica y restauración de vías que quizás nunca se pensó que se podían restaurar. La verdad es que es mucho lo que uno puede ayudar sinérgicamente con todos los tratamientos, sinérgicamente o en coordinación o en cooperación con lo que se hace en el agua, en la parte física de rehabilitación, por ejemplo, niños de Teletón, niños con los que trabajan ustedes, niños con alguna discapacidad, uno puede ayudarlos muchísimo si las madres están dispuestas a cambiarle los hábitos de la alimentación a los niños y a suplementarlos. Yo lo he visto personalmente a través de estos 30 y tantos años de profesión varias veces, niños que tenían dificultades probablemente menores con trastornos de típico que no le va bien en matemática, y cuando uno cambia la alimentación y suplementa con omega 3, los niños suben el promedio de las matemáticas, y no es que hayan ido a clases de reforzamiento, sino que uno ha hecho un reforzamiento de su intestino y de su cerebro, y eso es súper Fantástico, valioso. Sí. qué increíble. Hoy Qué en día buena, los Karin. niños están muy expuestos a las enfermedades de los adultos. Yo he visto niños de 9 años que tienen insulinoresistencia, que tienen hígado graso. Entonces son niños que si uno no los trata se van a morir antes que los padres. Se habla de una generación actual de jóvenes que va a fallecer antes que sus padres o que sus abuelos, porque comen de una manera tan inflamatoria, con tanto procesado, con tanto azúcar y todo eso, que probablemente desarrollen enfermedades crónicas muy precozmente. Uno espera ver un diabético de tipo 2 por lo menos, que es la diabetes del adulto, espera verlo sobre los 40 años. Bueno, uno ahora lo está viendo a los 20 años, a los 13 años, ya niños, como les digo, con insulinoresistencia, que es como un paso previo a llegar a ser diabético a los 9 años, con un hígado graso a los 9 años, que uno dice,
qué está pasando, qué están comiendo los niños, qué es lo que está sucediendo con la alimentación de esa casa. No se está cocinando, se está comprando comida rápida, el niño no conoce las verduras, no conoce las frutas. Es muy importante eso. Increíble lo que influye. Nunca había pensado que influía en el cerebro tanto. En el cerebro de manera importante, todo. Karen, una Dime. consulta. En la cantidad de alimentos que nosotros consumimos normalmente, ya sea no tan normalmente, el pescado, por ejemplo, que normalmente nos llega un pescado procesado, que ha estado congelado o que viene en tarro y todo eso. ¿Tú recomiendas que, además de cambiar un poquito el hábito alimenticio, es recomendable el suplemento de omega 3, irlo en forma habitual, no sé, una vez al día, 2 veces al día, irlo consumiendo? Sí, bueno, tú dijiste algo muy importante. Todos los peces actualmente son muy procesados y el que puede comer pescado fresco será el que vive cerca del mar, obviamente, y que puede ir a pescar sus propios peces, obviamente. Pero en general el consumo de pescado es muy bajo en la población chilena, en esas encuestas de alimentación es muy bajo. Entonces, nunca cubre ni siquiera el requerimiento mínimo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de Cardiología Americana dice, mire, usted debería, para estar protegido, consumir por lo menos 1,2, 1 gramo de omega 3. Y eso en general nadie de la población lo cumple. Entonces, si yo le pregunto a los pacientes, normalmente están inflamados y normalmente uno tiene que indicar omega 3. ¿Cuál es la ventaja de un buen omega 3 ultra purificado, ultra destilado, que tenga un buen proceso de destilación y que esté libre de metales pesados, de dioxina, de PCB y todo lo que encontramos en el mar como contaminante? Es que ese omega 3 se puede tomar siempre, porque como es un ácido graso que es parte de las células del cuerpo, no tiene contraindicación de ser ingerido, digamos, en forma permanente. De hecho, es un ácido graso que produce rejuvenecimiento celular. Ese es realmente el concepto del omega 3, rejuvenecimiento. Sirve para desinflamar las articulaciones cuando tú tienes una artritis, una artrosis, tú tienes problemas a las rodillas, tienes lesiones. Aquellas personas que son deportistas, por ejemplo, tienen mayor necesidad de requerimiento de omega 3 porque están sobreexigiendo su musculatura, sobre todo cuando sobreentrenan. Y eso produce un estrés oxidativo muy dañino para las articulaciones y por eso se lesionan con mucha facilidad, porque además los deportistas tienen un concepto de que yo me puedo comer un paquete de galletas porque voy a trotar 40 kilómetros y los voy a gastar y voy a gastar esas calorías. Claro, probablemente va a gastar las calorías, pero no quiere decir que no se va a inflamar con el paquete de galletas, con esa dosis de azúcar. Yo tengo deportistas de tipo triatlonistas, ciclistas, qué sé yo, a veces en la consulta y les hago ver que si no cuidan su alimentación van a vivir siempre lesionados, siempre, porque el exceso de azúcar, en la forma que se lo des, lo va a estar inflamando y va a lesionar sus articulaciones. Entonces, esos pacientes, además de cambiar sus hábitos de alimentación, deben consumir el omega 3, pero no cualquier omega 3, porque es importante usar un omega 3 que tenga esas características, que sea ultra purificado, ultra destilado, que tenga una certificación que se llama IFOS, que es International Fish Oil Standard, IFOS, que es un organismo internacional dependiente de una universidad de Guelph en Canadá, que le otorga un certificado a cada lote de ácidos grasos que se vende si tú envías tus muestras, para decir que tiene la cantidad de omegas que tú requieres, que estás comprando, que además no tiene dioxina, no tiene PCB, no tiene plomo, cadmio, arsénico ni mercurio, que son los metales pesados que tú encuentras en el mar y que incluso tú lo puedes encontrar en un pescado que tú pesques en el mar abierto. Hay un estudio que se hizo, claro, que se hizo comparando unos peces del Atlántico, los compararon con unos peces de piscicultura y quisieron saber cuál era el nivel de contaminación de los peces del Atlántico y cuál era el nivel de contaminación de los de piscicultivo. Bueno, efectivamente, los que eran del Atlántico tenían PCB, tenían dioxinas, tenían una serie de metales pesados, estaban súper contaminados, pero tenían omega 3. Y los de piscicultivo, piscicultura,
estaban cero contaminación, pero no tenían casi nada de omega 3 porque su alimentación era en base a ácidos grasos de tipo omega 6. Entonces tú tienes un pescado que te estás consumiendo de piscicultivo, que está inflamado y que por eso tú le tienes que poner tantas vacunas, le tienes que poner tanto antibiótico y tanto, digamos, medidas para que no se contamine y viva, porque no vive en sus condiciones naturales, vive hacinado. No es un pez que anda comiendo fitoplancton feliz por la vida, es un pez que está confinado con otro montón de peces confinados y se enferman y se inflaman. Entonces te comes la carne de un pez inflamado. Ese es el punto. O sea que no es muy fácil elegir qué comer. No es muy Mira, yo fácil. sé que tú no puedes hacer comercializar ni decir este es mejor que otro, pero la verdad es que necesitaríamos saber cómo identificar un omega 3 para comprar una cápsula adecuada. Y seguramente no nos vamos a acordar de todo eso que tú nos mencionas cuando vayamos a la farmacia a lo mejor a comprarlo. ¿Qué nos Mira, podrías yo recomendar? no tengo problema en decirte marcas, porque la verdad es que no son muchos los que hay en Chile que cumplen con esa normativa. Ya, Si usted me lo permite, incluso puedo mostrarle un envase de uno que maravilloso. quiero yo, que no voy a hacerle propaganda, pero es un omega que realmente es de buena calidad. No sé si se alcanza a ver, omega up, ¿ya? Omega Up. Up. Si ustedes se fijan, ahí abajito aparece un logo que dice IFOS. ¿Lo alcanzan a ver? IFOS, Sí, IFOS, abajo, uno celestito. abajo. Sí, correcto, sí. Bueno, eso Tengo una tiene pregunta. está certificado. Sí, Maravilloso. Tengo una pregunta. Bueno, de las abuelas siempre nos decían que comer pescado hacía muy bien. sí, Y claro. por parte de mi abuela, yo puedo representar a muchas personas que nos pueden estar viendo, consumen las cabezas de pescado en un caldo. Esto se da mucho en la zona costera, que hacen la sopa de cabeza de pescado, aprovechando todos los beneficios, no solamente de la carne, de los filetes que se pueden sacar al pescado, hacer un caldo de cabeza de pescado. ¿Qué nos puede mencionar al respecto con el consumo, si lo recomienda? Porque es lo más, también se consigue muy barato cuando uno va, por ejemplo, en Santiago tenemos el mercado central. Conseguir, cuando uno compra el pescado, le sacan las cabezas y le ofrecen solo el filete, a menos que uno pida la cabeza. Claro. ¿Qué nos puede O sea, mencionar al respecto? yo creo que más de alguno de nosotros cuando chicos comimos algún caldillo con esas cabezas. Para empezar, en alguna de nuestras casas en algún minuto se hicieron. Claro. Bueno, en general, tú lo que vas a obtener de las cabezas de pescado efectivamente va a ser un buen sabor, sustancias extractivas, va a obtener algún tipo de colágeno que esté presente en los huesitos esos de la cabeza y siempre va a haber algún aporte nutricional, obviamente. Pero para que tú tengas la cantidad de omega 3 que requieres, tienes que comerte la carne del pescado. Indudablemente, o sea, si el caldillo fuera hecho con las cabezas, pero además llevara una presa, sería más conveniente como aporte de omega 3, porque las cabezas tienen poca carne, entonces va a ser más bien las sustancias de extracción que salgan a través de la cocción y el rico sabor de ese caldillo de cabezas que nosotros comíamos cuando chicos y que las mamás las usaban, porque antes uno iba a comprar el pescado y te lo vendían completo, hasta con los ojos abiertos, así que uno lo quedaba mirando así. Con la galla y todo. Claro, claro, y uno revisaba las agallas, que Cari, estuvieran rojitas y todo eso. Dime. Cari, aprovechando de hacer recuerdo de tiempos más antiguos, bueno, yo soy mucho más antiguo todavía, ya, las abuelitas tenían la típica, la cucharadita de aceite de bacalao. Pero por ¿Te acuerdas? supuesto, Yo me acuerdo pero por perfectamente supuesto. cuando el niño De te hecho, daban la cucharadita de aceite de bacalao para adentro y había que exacto, tragarla, pero como que sí, costaba tragarla un te poquito. puedo decir hasta el nombre ¿Qué porque tan recomendable es? mis primos en el sur se acordaban del jarabe, la G-corina me dijeron la otra vez, la G-corina. Bueno, cuando yo tengo mi familia en el sur, mi familia materna, y yo iba al campo, y yo me acordaba que mi tía perseguía a mi prima para darle el jarabe de aceite de bacalao, porque en ese entonces se daba porque aportaba mucha vitamina D para evitar el raquitismo.
pero no se sabía que la maravilla era que te aportaba también omega 3 y que era un potente antiinflamatorio. Lo que pasa es que era muy, muy asqueroso el sabor del jarabe, porque venía el aceite de bacalao tal cual, así como que aplastaban el pescado y le sacaban el extracto, que era, por supuesto, 100% natural, pero que no era rico en sabor, pero era un excelente aporte de omega 3 y un excelente aporte de vitamina D, sobre todo en zonas que había menos ingesta, por ejemplo, de pescado, porque era gente más, como se dice en el campo, de rulo, era del campo, de la tierra. Entonces los pediatras recomendaban que a tus niños tú les dieras ese jarabe del aceite de bacalao. Y era estupendo, era una protección tremenda contra la inflamación. Además que en el campo se comía más fruta de la huerta, se comía toda la verdura de la huerta, no se usaban tantos pesticidas, no se usaban herbicidas, entonces era todo mucho más natural, era una alimentación más natural. Oye, increíble. ¿Sabes que me quedé ahí con la respuesta del Omega Up? New Science. Ya. Science. ¿Y hay algún otro aparte de ese? Sí, mira, hay una marca que se llama Well Plus, que también tiene certificación de IFOS, Well, así como bien en inglés, Well Plus. Hay otra marca que viene de Inglaterra, que se llama BioCare, ¿ya? Que también tiene certificación, pero tiene una certificación europea, ¿ya? Ellos tienen una página web y venden a través de su página web. Estos otros dos que yo te estoy mencionando se venden en el comercio libre, abierto, en las farmacias, en tiendas de productos naturales, en Cruz Verde, etcétera, farmacias tradicionales. La idea es que tú uses un producto que sea confiable. Si tú consumieras un omega barato, tú tienes un gran riesgo de hacer problemas digestivos graves, problemas de cataratas, porque se te va a oxidar ese ácido graso en el cuerpo, o sea, entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es muy importante eso, que a veces la gente me dice, ay, me compré este frasco como de 500 cápsulas, me costó 8 lucas. Chuta, qué barato el omega. Y resulta que después se le regurgita y se le regurgita y anda todo el día con el salmón en la boca porque no es purificado, no es ultradestilado. Un buen omega jamás se te debe regurgitar, ni aunque tengas un reflujo severo. Un buen omega no debe tener efectos digestivos nocivos y sentir que estás con la cápsula del pescado todo el día. Es muy importante eso. Y purificar aceite o ultradestilar es caro porque para obtener 1 litro de un aceite de buena calidad tienes que usar 100 litros de ¿cómo se llama?, de aceite de pescado. El aceite de pescado, mientras más destilado, probablemente va a ser un poco más caro, pero vas a estar consumiendo un producto antiinflamatorio o modulador de la inflamación realmente bueno. Los mejores omegas son los que están hechos de pescados chicos, de anchoveta, de sardina. Cuando un pescado está hecho de salmón o otro pescado más grande, hay que dudar de las dosis que aportas de omega. Un buen omega está hecho de pescados chicos que son de alto nivel de concentración de omega 3 y que por lo demás también tienen menor contaminación. Un pescado mientras menos vive, menos, digamos, metales pesados va a acumular en su grasa, en su tejido, digamos, muscular de pescado, digamos. Entonces es súpermente importante eso. Hay algunos que son ¿Alguna de crin. contraindicación en el uso del omega 3? No recomendado, por ejemplo, a personas que sufren de, no sé, te invento, hipertensión o no sé, alguna cosa que sea Mira, no recomendado por algún tipo de gente. Más que como contraindicación, cuidado con aquellas personas que son muy alérgicas al pescado. En verdad, una persona que es alérgica al pescado normalmente es alérgica a la carne del pescado. Sin embargo, uno puede presentar, se te puede presentar una persona que siendo demasiado alérgica pueda presentar algún grado de alergia al aceite del pescado. Lo he visto nunca, pero pudiera ser. Y lo segundo es que aquellas personas que toman
anticoagulantes, porque han tenido algún evento cerebrovascular, han tenido alguna trombosis o algún problema con su hipertensión y coágulos en cerebro, en pulmón, etcétera, es importante ir viendo y controlando la dosis del anticoagulante, porque a pesar que el omega 3 no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Eso significa que pudiera funcionar en coordinación o sinergia, o favorecer o potenciar el efecto del anticoagulante. Entonces es muy importante que una persona que está en tratamiento con eso se tome sus exámenes y vaya viendo, porque puede incluso reducir su dosis de anticoagulante, lo que es maravilloso, porque imagínate que una persona necesite menos de una droga, un diabético menos ¿cómo se llama? Controladores de la glicemia, un hipertenso menos hipotensores, etcétera. Si tú logras controlar un estado inflamatorio crónico, que es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, todo eso con una dieta antiinflamatoria que tenga menos aporte de azúcares simples, que tenga más frutas y verduras, más frutos secos, etcétera, lo que implica una nutrición más saludable, probablemente pueda disminuir tu necesidad de medicamentos. Y eso es un gran paso, porque todos los medicamentos tienen su lado A y su lado B. Entonces te puede servir para alguna cosa y hacerte daño en otra área de tu cuerpo. Tomar el omega 3 no tendría ningún efecto nefasto en el sentido de que pudiera producirte alguna alteración de tu cuerpo que te lleve a reducir su consumo porque te haga mal. Eso es poco probable porque es un ácido graso que es parte de las células del cuerpo. Karin, me impresiona todas las... Tengo una pregunta. Déjame decirte algo. Todos los beneficios que tiene, bueno, por una parte los beneficios del omega 3 que corresponde, ¿cierto? No cualquiera. Y me impresiona también lo que hablaste de las embarazadas, que si consumen esta ayuda, este aporte, van a beneficiar mucho a sus hijos y a los mismos alumnos, ¿cierto? O sea, en el fondo se pueden beneficiar todas las personas de distintas maneras. Pero me impresiona por qué no se hace más difusión. Por ejemplo, yo no sé si habrá algún programa de gobierno que a las embarazadas les den un aporte de omega 3 en forma así, como el auge, como algo que está determinado a hacer, porque si es tanto el beneficio, o es porque mira, es muy caro. No, sí, efectivamente dentro del Programa Nacional de Alimentación Complementaria existe una leche purita que está orientada hacia la madre y que tiene omega 3, Tiene varios nutrientes más, tiene algunos minerales, qué sé yo, pero tiene omega 3 porque ya se sabe hace mucho tiempo que el omega 3 es indispensable tanto para la madre como para el bebé en formación. Entonces eso existe. Lo que sucede muchas veces es que no todas las madres acceden a los consultorios de atención primaria. Hay algunos que se controlan en forma particular y algunos médicos que son muy relajados, para ellos no es importante el consumo de omega 3 y además desconocen que hay omega 3 que no son peligrosos. Para ellos a veces indicar un omega 3 antes del tercer mes es como una voz de alerta de peligro porque podría tener mercurio, pero hoy en día ya se sabe que hay, digamos, omega 3 que son libres de metales pesados y que se pueden usar antes de la gestación, durante la gestación y durante la lactancia, sin problemas. Eso existe y es así. Hay que conocer los productos que están en el mercado y los beneficios que tienen. Piensa tú que de acuerdo a los estudios denominados de epigenética, que es el efecto ambiental sobre la gestación de un niño o sobre una enfermedad, la madre influye con su nutrición hasta en 3 generaciones, Los ejemplos más grandes de eso son las madres que estuvieron sometidas a las hambrunas en época de guerra. Esas madres que fueron sometidas en los embarazos a época de hambruna y tuvieron digamos, no cubiertas sus necesidades nutricionales, tuvieron hijos y tuvieron nietos que desarrollaron enfermedades crónicas posteriormente hasta una tercera generación por el cambio epigenético que se produjo por la nutrición en una sola madre que estaba en ese minuto gestando. Así de importante que es. Increíble.
por supuesto. Sí. Entonces, ojalá las Eh, mamás se prepararan antes del embarazo. Sí, pero siento que igual no hay tanta difusión de eso. Mi pregunta, sí, no sé si se Dime. escucha bien. Sí, Con respecto al consumo de aceites esenciales que están presentes en los frutos secos y en las semillas, bueno, hay información que no sé si es así, Ujú. para el cuerpo humano es más difícil digerir las semillas, por ende se recomienda, por ejemplo, remojarlos o pasarlos por agua para activarla. ¿Es así? ¿Cuál es la recomendación que se puede dar al respecto del consumo de frutos secos Y semillas. y también Bueno, su alto contenido de omega 3? claro. Bueno, efectivamente, por ejemplo, nosotros encontramos un tipo de omega 3 en la chía, en la linaza, en las nueces, que es un omega 3 incompleto, por decirlo así, fácilmente en lenguaje fácil. Incompleto, porque no es DHA ni es EPA, es alfa-linolénico, un omega 3 de origen vegetal que para que se convierta en DHA, que tiene 22 carbonos o 20 carbonos EPA, tiene que alargar la cadena. Para que eso ocurra, la persona tiene que tener una alimentación muy baja en ácidos grasos inflamatorios como son los aceites de maravilla, los aceites de pepita de uva, las mezclas vegetales, los aceites de soya, porque el organismo va a llevar hacia la síntesis de otro ácido graso inflamatorio que se llama araquidónico y nos va a llevar hacia alargar la cadena y convertir ese alfa-linolénico de 18 carbonos en un DHA activo y en un EPA activo. Es muy importante eso. Entonces, no es que no sirva, de hecho hay estudios súper bonitos con, por ejemplo, aceite de linaza, con aporte de chía, en distintas áreas, para hipertensión, en cáncer, etcétera, de inflamación sistémica de todo el cuerpo, sí sirven. Lo que pasa es que si tú tienes una persona muy inflamada, tienes que usar el omega completo, el DHA o el EPA de origen marino, porque si no, no vas a tener el efecto terapéutico que tú necesitas. Sin embargo, yo siempre recomiendo el uso de la chía, de la linaza, de los frutos secos, y esas semillas, si uno las activa durante la noche, especialmente la chía, el sésamo, la linaza, va a tener varios beneficios para una mejor digestión de las semillas. Hay mucha gente que usa la chía, se la pone en yogur o se la echa a las ensaladas. Sin embargo, si uno las remoja toda la noche en agua o las activa con alguna lechada vegetal, las tiene en remojo, va a obtener el mejor beneficio de la semilla porque va a ser más fácil para el organismo procesarla. Y además, muchas veces, algunas de estas semillas tienen lo que se denomina antinutrientes, como el ácido fítico, que cuando está presente en algunos frutos secos, en algunas semillas, inhibe la absorción de otros nutrientes, como por ejemplo el hierro, el zinc, el cobre. Entonces, se ha visto que cuando uno las remoja, inactiva el ácido fítico y hace que se produzca una mejor absorción de nutrientes en general. Funciona muy bien esas semillas, yo no descarto el consumo de eso. Nada más que, por ejemplo, si yo necesito hacer la dosis de omega 3 completo, quizás tenga que comerme como 2 kilos de chía por día para la dosis de omega que necesito. Entonces, ese es el punto. Son muy buenos aportadores de alfa-linolénico y como tal ese ácido graso que es un pre-omega preformado también tiene beneficios para la salud. Yo no lo descarto y siempre lo indico en la alimentación, porque además tiene mucha fibra, tiene magnesio, el sésamo aporta mucho calcio, por ejemplo, aquellos niños o aquellas personas que tienen intolerancia severa a consumo de lácteos porque son alérgicos a la proteína de leche de vaca y uno necesita aportarle calcio, una fuente importantísima de calcio son las semillas de sésamo, muchas, las almendras también. ¿Ah? Nosotros encontramos el calcio en el mundo vegetal, en el brócoli, en la espinaca, en las legumbres, los pescados también. Dicen que si uno se come las sardinitas con esas espinitas chiquititas que tiene, también está ingiriendo una buena dosis de calcio al consumirse los pequeños huesitos de la sardinita, esas espinitas pequeñas.
En fin, Karen, uno una debería consulta. consumir de todo para tener una alimentación equilibrada. Sí, Una consulta. dime. Si yo estoy tomando estas cápsulas de omega 3, ¿hay algo que no deba consumir? Porque me contrarresta el omega 3 que yo estoy absorbiendo a través de la cápsula. Te lo pongo como la siguiente imagen. Cuando tomo antibióticos no puedo tomar alcohol, se dice, ¿no es cierto? ¿Hay algo Ya, que si yo sí, estoy claro. consumiendo cápsulas no debiera de tomar, comer o hacer? No hay ninguna contraindicación. Por el contrario, si por ejemplo tú estás tomando vitamina C porque quieres prevenir el resfriado, el coronavirus, quieres aumentar tu inmunidad, la vitamina C actúa como un antioxidante del ácido graso. Si estás tomando vitamina E, lo mismo. Si estás tomando algún medicamento para la presión o algo para la diabetes, por el contrario, bienvenido sea porque el omega 3 va a actuar en forma sinérgica y cooperadora con tu tratamiento. Lo que yo diría que no va bien es comer azúcar, porque por un lado vas a estar tomando los omega 3 que te van a desinflamar y por otro lado vas a estar inflamándote con el azúcar. Entonces, no es que se contrapongan, pero vas a estar haciendo un efecto modulador de la inflamación y por otro lado te vas a estar inflamando con los hidratos de carbono refinados. Pero puede Pero no ser un tiene ninguna endulzante, por contraindicación. ejemplo, esta gotita, etcétera. Ah, Qué ya, buena perfecto. pregunta, agradezco esa pregunta. Ay, sí, yo misma ¿Sabes, iba a ¿sabes por preguntar qué la eso. agradezco? Porque todos los endulzantes Sí, sí, sí. artificiales dañan la mucosa intestinal, dañan la microbiota intestinal desde el punto de vista inmunológico. Cuando tú vas a consumir un producto natural, tú vas al supermercado y dices, ya, voy a comprar estas gotitas que dice orgánica y que dice 100% tanto, pongámosle stevia. Te puedo asegurar que todas las que tú compras en el supermercado tienen stevia y tienen sucralosa y tienen dióxido de esto y dióxido de lo otro y fosfato de no sé qué. De hecho, ayer justamente a una paciente le hice leerme la etiqueta, porque una es la etiqueta de la venta, que dice orgánico, wow, grande, gigante. Pero le dije que me leyera los ingredientes de la letra chica, esa que hay que ver con lupa. Efectivamente, no era 100% stevia, era stevia, sucralosa y otras cosas más. Todo eso que es artificial, que es procesado y que no es la hoja de stevia verde, la hoja verde, porque la hoja de la stevia es verde, o la hoja verde molida, eso todo altera la microbiota intestinal, llámese sucralosa, tagatosa, aspartame. Tú sabes que incluso hay un estudio que se hizo en el 2014, ya un poquito viejo, con el aspartame y se vio que la gente o los individuos que estaban incluidos en el estudio que usaron aspartame hicieron intolerancia a la glucosa por el daño inmunológico de la mucosa intestinal. O sea, alguien que estaba evitando consumir azúcar para no tener diabetes, hizo prediabetes por consumir endulzantes artificiales que dañaron inmunológicamente su mucosa intestinal. Con algo procesado, con algo que es light, con algo que se supone que no daña, no es así. Sí daña microbiológicamente y bacteriológicamente tu intestino. El intestino es como una barrerita, yo siempre lo muestro como una murallita, y arriba de la murallita hay moco, y arriba de ese moco hay unas bacterias, y conviven todos en el mismo cité, por decirlo así, o en el mismo condominio, ¿ya? Y esas bacterias son bacterias, hay levadura, hay hongo, y todos tienen que estar en equilibrio. Si hay uno que pone la música más fuerte, va a molestar al vecino. Si hay alguno que se pasa de listo y se sube por el chorro, eso trae una desarmonía y eso trae que el intestino se vuelva un intestino permeable, que abra sus puertas a que pasen sustancias que no debían pasar, y a través de esa mucosa intestinal se produce una reacción inmunológica. Es como si yo te estuviera mandando un tipo a tu casa que te haga un portonazo o que se meta a robar a tu casa. Lo mismo pasa en el intestino. Si tú abres tus puertas a los que no debías dejar entrar, porque ya no está sana la microbiota de arriba que regula eso, abajo hay otros de la inmunidad. Quiere decir, no, este tipo no tenía que pasar, ¿por qué lo dejaron entrar? Y se empiezan a agarrar ahí a la guerra, se produce una reacción inmune y eso va por vía linfática,
o por vía sanguínea a cualquier parte de tu cuerpo. Por eso que es tan importante la relación del intestino con la cabeza, con el cerebro, porque se están siempre comunicando. Hay un 70% de vías que van desde el intestino hacia tu cerebro. Y, por ejemplo, otra cosa, la gente estresada, bueno, puede que coma más azúcar, pero el hecho de estar estresada produce una hormona del estrés que se llama cortisol. Y mantener el cortisol constantemente alto te lleva a alterar la microbiota intestinal sana que deberías tener en tu muralla impenetrable donde nadie debería entrar sin permiso. ¿Y ahí viene el colon irritable? El colon irritable, que tiene el 99,9% de mis pacientes, especialmente las mujeres, ¿ya? Y todo es colon irritable. La verdad es que el colon irritable muchas veces es una denominada disbiosis intestinal. ¿Qué significa eso? Que la microbiota ha sido alterada por motivos emocionales, de estrés, de exigencia de trabajo, por mala alimentación, todas las anteriores, y todas estas bacterias que tenían que estar aquí cuidando han sido alteradas en su composición y empiezan algunas a fermentar más y a generar gas. Entonces el paciente te dice, pero todo lo que como me hace mal. Si tomo agua y me hincho, me dicen. Tomo agua como un pan, como una fruta y me hincho. Eso es una disbiosis. Su microbiota intestinal está alterada, está enferma. ¿Ah? Hay alguno de los vecinos ahí del condominio que está tirando cohetes o que está poniendo la música fuerte, que está molestando a los otros. Están compitiendo por los sitios donde se encajan y están produciendo una sensación de mayor fermentación, de mayor putrefacción. Eso va de la mano con cuántas veces voy al baño también. Para muchos chilenos, por ejemplo, ir 2 veces al baño en la semana es totalmente normal. Para mí personalmente, si yo no evacúo a diario y ojalá más de una vez por día, yo siento que estoy estreñida. Y la gente te dice, no, yo, bueno, cada 2 días, cada 3 días. Y muchas veces el médico le dice, sí, está bien para usted, eso está bien. La verdad es que diariamente uno debe eliminar esos desechos, porque esos desechos producen toxinas. Y esas toxinas producen muchas veces dolores de cabeza. Entonces la persona tiene jaqueca, pero da la casualidad que también es estreñida. Karin, y si el azúcar es malo, los endulzantes son malos, ¿tenemos alguna alternativa con que endulzarlo un poco? ¿O simplemente no deberíamos endulzar el café, el té y esas cosas? A ver, primer mensaje a todas las madres que van a tener niños o que tienen niños pequeños recién nacidos, no le den azúcar, no le den sal, porque el niño no nace necesitando ni la sal ni el azúcar, primero que todo. Es un gusto adquirido por el ser humano a través de las mamás, quien yo cuando trabajé en consultorio se le decía a la mamá, póngale una cucharadita o 2 cucharaditas de azúcar a la leche. Me consta que yo también fui culpable de eso cuando trabajé en atención primaria. Desde niño tú estás educando un sabor adictivo. El azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. 8 veces más adictiva que la cocaína. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú usas drogas, tu cerebro produce unos neurotransmisores de la adicción que se llaman endocannabinoides. Pero cuando tú consumes mucho azúcar, el cerebro también produce endocannabinoides y te da la sensación de que necesitas más y más. Es como cuando tú te quieres portar bien y tú dices, ya, me voy a comer 3 galletitas. Y después te comes 5 galletitas. Y después te comes 10 galletitas y te comiste el paquete completo, porque tu organismo fue generando la adicción. Entonces, varios puntos. Si tú colocas algo que tiene sabor dulce en tu lengua, hay unas papilas gustativas que leen el sabor dulce y le dicen a tu cerebro, oye, llegó dulce, llegó dulce. El tipo no va a saber si es de azúcar, endulzante, lo único que va a saber es que llegó dulce y va a producir insulina y te vas a inflamar. Ese es un mecanismo. 2, si tú ingieres azúcar, vas a estar teniendo más acidez en tu estómago, más disbiosis intestinal y vas a estar siempre adicto al azúcar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto es así. Usted vaya bajando su dosis de endulzante que tiene de la casa, no va a partir ahora a botarlo, use el que tiene, pero si le echa 20 gotas, en la próxima semana échele 15, en la otra semana póngale 10, en la próxima semana póngale 5 y cada vez sea menos adicto al sabor dulce, porque la verdad
es que somos tremendamente adictos al sabor dulce. Es uno de los sabores más adictivos que hay. O sea, usted puede que le guste algo ácido, pero usted no va a comer todos los días el ácido. A no ser que esté embarazada y coma limón para las náuseas, qué sé yo, pero ese no es el caso. Pero en general, si usted empieza a comer azúcar en forma reiterada y le encanta y se siente feliz y eufórico, y el niño incluso no duerme nada porque está súper hiperexcitado ese cerebro con las dosis altas de azúcar. Pero la idea es desacostumbrarse. Por ejemplo, si vas a tomar una agüita de menta, una agüita de manzanilla, no la tomes con azúcar. Si vas a consumir una fruta, no le agregues azúcar a tu fruta, cómetela en forma natural, no la hagas jugo, porque eso también sube mucho el azúcar de la sangre. Los jugos de frutas son tremendamente inflamatorios, porque tú licúas la fruta y dejas libre toda la fructosa en el agua. Entonces, como tomarte un vaso de agua con 12 cucharadas de azúcar, eso es un jugo. ¿Ah? Entonces, no, tampoco es favorable. Pero si tienes que usar y estás presente con un niño, por ejemplo, que no le puedes sacar de la noche a la mañana, así ya lo tienes acostumbrado, usa suplementos, usa reemplazo, por ejemplo, azúcar de coco, un poco de miel, ¿ya? Que es menos dañina. Por último, un azúcar de caña o un azúcar rubia va a ser menos dañina que el azúcar blanca. La azúcar blanca es tremendamente rápida en su absorción y eso sí que te sube el azúcar de la sangre rápidamente y produce más insulina. Todo aquel niño que tenga trastorno de concentración, de déficit atencional, hay que regularle su consumo de azúcar, porque es una de las principales causas de que tenga más déficit atencional. Karin, A una mí, consulta. Hay dime, una persona que me pregunta por la miel de abeja sí, como endulzante. claro, si se trata de una persona que no es diabética, que no tiene trastornos del metabolismo de la glucosa, la insulina, perfectamente puede usar la miel de manera moderada. Una cucharadita en la mañana, una cucharadita en la tarde, o para un niño también se puede usar en forma moderada, porque a pesar de que tiene fructosa y tiene sacarosa también, es un azúcar más compleja, que va a demorar más digamos, en degradarse y convertirse a glucosa y traspasar digamos, la absorción intestinal como glucosa. Entonces va a ser menos dañino, va a ser un dulce más moderado, porque de hecho la miel es dulce, pero no es tan dulce como el azúcar blanca, y podría ser un excelente reemplazo. Por ejemplo, ahora en invierno, que estamos previniendo los resfriados, que nos estamos cuidando el COVID, una limonada calentita, tibia, con una cucharadita de miel, con jengibre, por ejemplo, o un poquito de cúrcuma, va a ser un producto antiinflamatorio, va a ser un producto que le va a aumentar la inmunidad, el jengibre le va a proteger sus vías respiratorias y con una cucharadita de miel también, porque la miel también tiene ciertas propiedades muy lindas como producto natural de la naturaleza, cuando es miel de verdad, que no está tratada, cuando está más bien cristalizada, no está centrifugada ni mezclada con otras cosas artificiales. Una miel de campo natural, sí, puede ser una buena alternativa. Y para un niño también. Perfecto. Oye, Karen, y otra consulta. Ahora que estamos en esta época del teletrabajo, que nos sentamos a las 8:30 de la mañana frente al computador, nos paramos a la 1, hacemos entre medio por ahí un break y después nos volvemos a sentar una hora después y estamos hasta las 8 de la noche probablemente o más. ¿Qué sugerirías tú, por ejemplo, para el desayuno, colaciones también en estas jornadas de trabajo? Bueno, esto de la pandemia ha cambiado un poco los hábitos de alimentación en varias personas porque han cambiado los horarios muchas veces de la gente. Si bien hay algunos que siguen trabajando temprano, hay otros que duermen más tarde por la noche, se levantan más tarde, corren el desayuno, almuerzan más tarde y todo se retrasa. Existen los que alcanzan a hacer 2 tiempos de comida en el día, otros alcanzan a hacer 1 tiempo de comida. Yo diría que lo ideal es que si uno igual no está yendo a trabajar, trate de mantener una rutina de horarios, Francisco le dio la bienvenida. porque la rutina de horarios te va a mantener también en un orden de las comidas, con un desayuno que puede ser semillas, por ejemplo. Yo siempre recomiendo mi muesli, que a algunos les gusta y a otros no, pero yo lo encuentro tremendamente nutritivo y saciador,
y digamos, consumo de chocolate o de galletas porque te deja demasiado saciado, remojar en agua o en una leche vegetal semillas de sésamo, semilla de maravilla, semilla de chía, linaza, unas bayas de goji, etcétera. Yo le pongo algunos productos que me dan sabor como la harina de algarroba o la lúcuma en polvo para no usar azúcar, y también le puedes poner fruta en la mañana. Estas semillas tú las puedes remojar durante la noche y al día siguiente le agregas kiwi, por ejemplo, que hay harto en esta época, un medio plátano, o le puedes poner manzana rallada. Esas semillas pueden ser una cucharada de postre o sopera de cada una de ellas remojadas en la noche, y al día siguiente, cuando están hidratadas, le pones la fruta y te lo comes. Si a ti no te gusta esa consistencia como media, por decirlo así, que da la chía media gomosa, tú puedes meterlo a la licuadora y hacerte un batido, como si fuera un milkshake. Y eso te va a saciar muy bien hasta que llegues a la hora de almuerzo. Si necesitaras algún snack de media mañana, puede ser una fruta con un poquito de semilla. Por ejemplo, semilla de zapallo, semilla de maravilla, unas laminitas de coco, ¿ya? O unas nueces, unas almendras, unos frutos secos. Tú sabes que las nueces tienen mucho magnesio, a ti sí que ayudan mucho con el cerebro, tienen mucho magnesio, son muy buenas para el funcionamiento, y si tú te fijas, las nueces tienen como la forma del cerebro, pues, porque son dos y se separan así y son como dos lóbulos. Mágicamente, Así es. así es, la naturaleza las hizo como aptas para el cerebro, con su forma para cerebro, ¿ya? De cerebro. A la hora de almuerzo, ya, usted llega a la hora de almuerzo. No se coma primero el segundo plato, coma primero un plato grande de ensaladas, ensaladas de la temporada. En esta época hay brócoli, en esta época hay zanahoria, hay lechuga, hay espinacas, etcétera. Un plato grande. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿usted ubica el plato de la chorrillana? Y me quedan mirando raro, ¿ah? Creen que yo les voy a decir que se coman la chorrillana. Voy y le digo, ¿usted ubica el plato de la chorrillana? Bueno, yo quiero que usted se coma un plato del tamaño de la chorrillana, lleno de verduras, bien grande, y después coma lo que hay. Si hay una carbonada, si hay legumbres, si hay una carne con arroz, si hay papas con pollo, o un budín de verduras, o una tortilla con un arroz, siempre prefieran lo que tiene más fibra. Si pueden comer arroz integral en vez de arroz blanco, mejor. Si pueden comer quinoa, los que tengan acceso a comer quinoa, preparen quinoa, que tiene muchos aminoácidos esenciales, tiene todos los aminoácidos esenciales de la leche, todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo. Hay otros cereales que la gente no conoce, como el mijo y el amaranto, que son cereales altiplánicos con un valor nutricional maravilloso, que estoy siempre enseñándole a mis pacientes a prepararlo. Coman legumbres 2 o 3 veces a la semana, pero un truco. Como usted pasa tanto tiempo sentado, me va a decir, pero ¿sabes qué? Yo como lenteja, después en la tarde los gases no me dejan. Un truco: consuma las legumbres o cocínelas después de haberlas remojado por lo menos 48 horas, lo que se llama legumbres, entre comillas, fermentadas. Si usted remoja las legumbres 2 días en la misma agua de remojo sin cambiarlas, van a quedar una serie de sustancias en el agua de remojo que son las responsables muchas veces de esta hinchazón del colon y de estas molestias que nos tiene. Entonces, si uno las remoja bastante, uno las puede después lavar, le cambia el agua y prepara sus legumbres: lentejas, porotos, garbanzo, poroto negro. Incluso hay unas lentejas muy ricas que se llaman lentejas rojas, que prepara mucha la gente de que hace la comida de tipo ayurvédica de la India, que tienen menos ollejo y que en general tienden a fermentar mucho menos y que son exquisitas, ¿ya? Legumbres, consuma tortillas. Tortillas, la mamá le hacía tortillas cuando chico. ¿Cuántas veces nosotros no consumíamos carbonadas? Carbonadas que llevan toda clase de verdurita, que zapallito, que zanahoria, ¿ya? Incluso a veces arvejita, alguna carne, etcétera, pero comidas caseras. No nos vayamos al Big Mac, no nos vayamos a la pizza, no nos vayamos al sanguchote, que eso sea de la ocasión cuando no hay otra opción. Pero ya que estamos en la casa, démonos el tiempo para hacer sopa, para hacer guisos tradicionales, cazuela, como hablamos, el caldillo de pescado, por ejemplo, la pescada al horno, que eran cosas que uno consumía harto.
Yo por lo menos personalmente consumo cochayuyo porque a mí me agrada. Los chilenos en general no comen cochayuyo y yo siempre lo recomiendo porque tiene, aparte de mucho yodo que hace que funcione muy bien la tiroides, especialmente los pacientes que tienen trastornos tiroideos, tiene mucho calcio. Una de las fuentes pero grandes de calcio de la naturaleza son las algas. 100 miligramos de calcio, o sea, 100 gramos de cochayuyo tienen más de 1000 miligramos de calcio, como que el equivalente a 3 tazas de leche. Imagínense qué importante. Entonces, comamos algas, volvamos a las verduras, volvamos a los platos tradicionales. Qué mejor que una crema de verdura en esta época también, con las verduras que tenemos en la temporada. Tenemos zapallo italiano, tenemos espinaca, tenemos acelga. Hay varias cosas que se pueden hacer. Si en la tarde usted está todavía trabajando y quiere consumir algún snack, vaya nuevamente a alguna fruta, un montoncito de semillas y en la noche, eso sí, cene temprano y liviano. Por ejemplo, no haga eso de no comer en todo el día y en la noche mandarse el platazo de poroto, la tremenda tallarinata, porque le aseguro que con eso no va a conciliar el sueño ni en 2 días. O va a dormir pésimo, va a amanecer al otro día tieso, súper cansado, porque el estómago en la noche va a tener una disposición para ir al descanso, no para una digestión de comida pesada. Entonces, yo siempre le digo, mire, hágase una sopita, consúmese un pedacito de pollo con unas verduritas asadas al horno o con una tortilla y tómese una sopa de verdura. Va a quedar saciado, va a dormir bien, va a tener una buena digestión, un sueño reparador. Acuérdense que los neurotransmisores se producen en el intestino y que su cerebro, para tener un descanso, necesita tener esos neurotransmisores. Y si usted está complicando la digestión y le mandó unos porotos con rienda y le mandó con longaniza y se tomó 2 botellas de vino y más encima se comió un postre de helado, le puedo asegurar que con eso no va a tener descanso. ¿Te quedó claro, Francisco? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? ¿Y el pisco sour dónde Más lo que dejamos? claro quedamos. El pisco sour. Claro, Clarísimo. bueno, eso lo vamos a tener el fin Súper. de semana, cuando estamos en un picoteo con la familia. Y en eso también, por ejemplo, a veces uno puede hacer cosas como pasta de aceituna, pasta de champiñones, puede hacer unas verduras en el horno y hacerse unas pastitas con aceite de oliva para galletitas naturales, ¿ya? O sea, es cosa de creatividad, incluso hasta de presupuesto, porque te voy a decir que comer siempre quesito y salame y embutido, bueno, aparte que tiene bastante sal y bastante grasa, sale bastante más caro que consumir algunas verduras o algunas cosas que uno puede hacer en la casa. Súper, muchas Claro, gracias. así es. Genial, Buenísimo. genial. Muy bueno, muy bueno. Oh, qué manera de aprender. Vamos a ver si somos capaces de cambiar nuestra dieta. Mira, es muy importante considerar lo siguiente, que esto no es una dieta, sino que es un cambio de hábito de vida. Entonces, no se trata de estar en carencia y de sacar todo lo rico. O sea, no se trata de que yo no voy a ir nunca a una fiesta, o no voy a ir a un cumpleaños, no voy a comer algo ocasionalmente que uno come en familia, sino que en el día a día yo elijo alimentos que me hacen sentir bien, que me hacen sentir contenta, que me hacen sentir animada. Yo les voy a contar el caso, si que tengo tiempo, de una chica que atendí hace Sí. un año atrás aproximadamente. La chica tenía crisis de pánico y ella era terapeuta, hacía acupuntura. Ella no podía salir de su casa a atender pacientes fuera de su casa porque tenía crisis de pánico, no podía salir de su casa. Bueno, cambiamos su alimentación completamente. Llegó como 1 mes y medio después con una sonrisa así de este volado, el cáncer de la boca. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Es que no sabe nada. No, pues no sé. ¿Qué te pasó? Estoy trabajando. Terminé mi tesis, me titulé, me recibí y estoy atendiendo pacientes y estoy trabajando fuera de mi casa. ¿Qué te pasó? No, se me arregló todo. Cambiando la alimentación, dejé de tener crisis de pánico y ahora puedo salir de mi casa sin ningún problema. Imagínate, no fue una intervención psiquiátrica, no fui su psicóloga, lo único que hice fue cambiar su estilo de alimentación. Y no significaba comer poco y comer chiquitito
o cosas light, sino que fue comer alimentación verdadera, jugos verdes, comida natural, mucha ensalada, verdura, cambiamos su microbiota intestinal, produjo serotonina y se acabaron las crisis de pánico. Eso fue. Imagínate el Cari, cambio impactante para esa persona en su vida. Sí, hay una amiga que se conectó, o sea, que hizo un comentario por ahí, que es muy amiga nuestra, Andreita, y me recuerdo que ella nos decía que ella siempre, todos los días, consume bastante limón para mantener el cuerpo, no sé si alcalino o básico, que eso le ayuda a que el organismo esté con mejor potenciado o algo así. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí, buen punto de pregunta. La verdad es que hay hartos mitos que hay que sacar de repente. Punto 1. El cuerpo funciona con un plasma de la sangre a un cierto pH que es inamovible. Se moverá un puntito para arriba, un puntito para abajo, imposible que se cambie el pH sanguíneo porque si no te mueres. Hace una acidosis o una alcalosis y te mueres. Por lo tanto, muy importante lo siguiente, cuando uno decide alcalinizar su cuerpo, lo que tiene que hacer es tratar de producir menos hidrógenos en el cuerpo. Para eso tienes que escoger alimentos que alcalinicen como las frutas y las verduras. Se dice que si tomas agua tibia con limón en la mañana podrías alcalinizar, pero la verdad es que yo lo que he visto es que si bien algunas personas se favorecen porque sienten que controlan mejor su presión arterial porque el limón baja la presión y algunas personas sienten que está mejor, no existe evidencia científica de que altere el pH celular o el pH sanguíneo el que tú tomes limón en la mañana en ayunas. Eso no está comprobado científicamente y eso que yo soy nutricionista integrativa y uso todos los recursos de la naturaleza y sé mucho de plantas medicinales. Lo que ocurre es que se dice que podría, aunque es ácido el limón, alcalinizar, pero hay que considerar lo siguiente, el limón llega primero al estómago, ¿ya? Y el estómago ya tiene un pH ácido, el pH del estómago entre 1 y 2, no puede ser más, porque tiene que absorber los nutrientes, y para absorber los nutrientes tiene que tener un pH ácido. Por lo tanto, es muy probable que parte de ese limón que tú consumiste tenga alguna transformación o degradación ya producto del pH digestivo del estómago. Por lo tanto, si llega a pasar algo a tu torrente sanguíneo o a tu célula, eso es poco probable, porque como te digo, el cuerpo no puede cambiar su pH de su plasma o de su sangre porque si no te mueres. Eso no es así. Y muy importante, y más importante que consumir limón es sacar el azúcar, porque el azúcar con su metabolismo produce muchos hidrogeniones que sí aumentan la producción de ácido y sí acidifican el cuerpo. Eso sí, eso está súper comprobado. De hecho, en el cáncer, donde yo es un área que trabajo mucho con pacientes con cáncer, yo trabajo con un médico y vemos bastantes pacientes con cáncer, yo siempre le digo, mire, usted su examen, ¿cómo se llama? PET scan. ¿Qué es el PET scan? Glucosa radioactiva. ¿Por qué cree que usan glucosa? Porque las células cancerígenas les encanta el azúcar. Entonces, una de las cosas que primero hago con un paciente que está oncológico y está en un tratamiento de quimio, de radioterapia o cualquiera sea la terapia, sacar el azúcar. Porque eso favorece una glicólisis y una fermentación por parte de la célula cancerosa. Las células cancerosas cambian su forma de metabolizar, tienen a veces mutaciones, tienen alteraciones de un citocromo que se llama citocromo C, y las células no se mueren y se siguen reproduciendo y hacen un trabajo anaerobio de fermentación con una glicólisis y fermentación de la glucosa. Por eso, para mí, lo más acidificante de la vida es el azúcar. Hay una pregunta por ahí. Lili dice, vinagre de manzana con limón en medio vaso de agua. ¿Qué opina de la alimentación keto? No sé lo que es la alimentación ahí son keto. varias preguntas.
El vinagre de manzana, fantástico, sí, tiene algunas cetonas que tienen un efecto favorable dentro de la salud, digamos, del ser humano, metabólica. No sé si mezclarlo con limón o no, de hecho, en general, cuando yo lo he recomendado, lo uso solo con agua, una cucharada sopera puede ser en ayunas con un poco de agua, ¿ya? Respecto a la alimentación keto o cetogénica, ¿qué significa? Es una alimentación muy baja en hidratos de carbono, donde tú consumes básicamente proteínas y algún tipo de grasa. Si la alimentación keto está bien llevada, supervisada por un profesional que entiende del tema y está enfocada hacia un tratamiento específico o una dolencia específica o un cáncer o porque la gente lo elige como un estilo de alimentación, es muy importante hacerse asesorar. ¿Por qué? Porque hay gente que dice ya, no como ninguna masa, no como nunca más fruta, no como nunca más ningún hidrato de carbono, solo proteínas y grasas. Pero hay que saber elegir qué grasas consumo. Grasas hay de tipo inflamatorias y hay grasas saludables. Entonces es importante, si yo voy a estar comiendo todos los días 3 huevos fritos con un café con crema de leche, con queso derretido, con tocino, lo más probable que mi organismo, si tiene un hígado no tan bueno y un poquito disfuncional o está un poco graso, va a subirme el colesterol, que es lo que yo he visto en algunos pacientes, y voy a tener un grado de inflamación muy alto. Yo he usado dietas keto, de hecho he usado dietas keto en pacientes con cánceres muy avanzados para disminuir al máximo el aporte de glucosa a la metástasis, pero muy bien supervisada y muy bien elegido el tipo de grasas y el tipo de proteínas. Todo plan de alimentación puede ser maravillosamente antiinflamatorio, ya sea vegano, keto, ayurvédico, de la línea que sea, low carb, high fat, ayuno intermitente, puede ser antiinflamatorio o proinflamatorio. Por lo tanto, el que uno elija tiene que hacerlo bajo esas condiciones, que las grasas sean de buena calidad, que las proteínas sean de buena calidad, de animales ojalá de libre pastura, porque hoy en día hasta los animales comen cosas que ya no deberían comer, como maíz, soya, etcétera, y están diseñados para comer pasto. Entonces eso nos perjudica porque es una carne con una composición química distinta. Entonces es muy importante, o en lo posible, digamos, hacerse supervisar por un profesional, ya sea un nutricionista, un nutriólogo, que sepa indicar lo que necesita la persona para lo que requiere, ya sea como si lo elige por estilo de vida o por tratamiento de alguna enfermedad. Incluso uno podría hacer una alimentación low carb, baja en carbohidratos, por eso low carb, high fat o alta en grasa y baja en carbohidratos, de un poco más vegetariana. Se puede lograr también, es un poquito más difícil, pero se puede hacer. La verdad es que todo plan de alimentación puede ser bueno o malo dependiendo para la persona que está indicada, la situación en la cual nos encontramos y el tipo de alimentos que se eligen para hacer ese tipo de alimentación. Hay varias preguntas que empezaron a salir ahora, ¿ya? Sí. Por ahí hay una pregunta que dice, para evitar los cálculos renales, ¿ya? Antiguamente siempre se decía que tenías que comer piña cruda para evitar el cálculo renal, o papaya cruda también, o varios alimentos que eran para evitar los cálculos, ¿ya? Incluso Andrea dice por ahí, ¿qué opinas del vinagre con bicarbonato para alcalinizar? Lo mismo del jugo de limón. La verdad es que yo no recomiendo el consumo de bicarbonato en forma crónica, por lo mismo que hablamos antes. El estómago tiene un pH entre 1 y 2. Eso significa que produce ácido clorhídrico para digerir las comidas y eso lleva a que el estómago tenga ese pH ácido. Si yo cambio el pH del estómago, dejo de absorber la vitamina B12, la vitamina B6, el zinc, el cobre, el hierro y el calcio. Es como lo que pasa con esa gente que toma por secula seculorum el omeprazol, el esomeprazol y el lansoprazol, que se ha visto que hay gente que lo toma por 10 años, por 5 años, y después cuando llegan a la consulta tienen anemia, están descalcificados, especialmente mujeres, y tienen graves deficiencias del complejo B
por estar tomando un producto que inhibe la producción de ácido en el estómago, porque el omeprazol, esomeprazol y todos los prazol no es que formen una cobertura de tu estómago para prevenir que tengas una úlcera, lo que hace es bloquear una bomba de protones que produce ácido en el estómago. Y cuando tú cambias el pH que tiene que tener fisiológicamente tu estómago, tienes la consecuencia de no absorber los nutrientes que necesitan ese pH ácido. Por lo tanto, no lo recomiendo. La otra pregunta era de... De los alimentos que te inhiben o no producen los de cálculos los renales, cálculos. el Bueno, jugo de papaya, al amigo etcétera. que mencionaba que hay que mencionarle que esa es una condición genética que hay poco por hacer, porque en general se van a volver digamos, a generar los cálculos. La recomendación principal es tomar mucho líquido, mucho, mucho. Y si yo sé que, por ejemplo, mis cálculos son de oxalato de calcio, evito un poco consumir mucho fruto seco, mucho tomate que son ricos en oxalato. Si yo tengo cálculos de ácido úrico, también controlo mi ingesta de proteínas, especialmente carnes rojas, mariscos, etc. Pero sin embargo, les tengo que decir que eso es una condición genética y se va a generar igual. Incluso ya está prácticamente obsoleto hacer dieta baja en esto, baja en lo otro, porque la única solución para que no se forme el cálculo es tener una ingesta altísima de agua, de manera que no se concentren las sales, no se depositen y no formen los cálculos. Ese es el principal consejo. Tome 6 a 8 vasos de agua pura por día, no Coca-Cola. La Coca-Cola tiene mucho fósforo, le ayuda a formar cálculos. No bebidas, agua, Eso era para H2O. Francisco, parece, ¿no? Oye, otra persona, Alejandra, Me extrañó que, pregunta Alejandra, ¿qué opinas de los ayunos? Bien para algunos, no bien para otros. Tengo varios pacientes que son aptos para eso, porque son personas que te dicen, mira, en realidad yo nunca he tomado desayuno y en realidad podría perfectamente empezar a comer a la hora de almuerzo. Perfecto. Se usan distintos tipos de ayuno. Los ayunos han existido en la historia del hombre, pero siempre, por motivos religiosos, el Ramadán, ¿ah? Los judíos también tienen ciertos días de ayuno, etcétera. Y los ayunos terapéuticos también, los romanos los hacían en la época de los romanos, imagínate la antigüedad que estamos hablando. Bueno, el ayuno terapéutico es una buena herramienta que bien empleada y bajo la supervisión sí o sí de un profesional funciona muy bien, como por ejemplo para resistencia insulínica, para regular perfil lipídico, bajar presión arterial, pero siempre debe ser supervisado. Y porque hay situaciones en las cuales no va bien hacer ayuno. Por ejemplo, si un niño es diabético tipo 1 y se inyecta insulina, o un joven que se inyecta insulina va a empezar a hacer por su cuenta ayuno, tiene riesgos muy altos de hacer hipoglicemia y tener consecuencias graves para su salud. Por eso yo recomiendo que no es llegar y leerse el libro o hacer la dieta del vecino o la que le recomendó la prima, sino que cada caso es particular. Hay personas a las cuales el ayuno le va a ir perfectamente bien y a otros a los cuales no le va a ir perfectamente bien. Y van a haber algunos que pueden empezar el ayuno, digamos, sin tomar desayuno y empezar recién a comer a la hora del almuerzo, y van a haber otros que te van a decir, no, yo sin desayuno me muero, tengo que tomar desayuno, y pueden terminar de comer más temprano. La idea del ayuno es pasar 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta de comida. La verdad es que para gente que de repente le cuesta más cambiar hábitos y le cuesta más hacer un cambio de alimentación porque tienen que comer en el casino de la empresa o en el lugar donde les dan la comida y no pueden cambiar la forma de la comida que les están dando, es una buena herramienta hacer ese tipo de técnicas. Pero siempre hay que ocupar la individualidad y cada persona es uno e irrepetible. Y por lo tanto, es muy importante supervisarse y no llegar y hacerlo a tonta y a loca, porque puedes perder masa muscular, puedes caer en deficiencias nutricionales si tú lo haces a tu pinta. O sea, no, yo voy a comer pura lechuga, no, yo voy a comer puro yogur, no, yo voy a comer puro bistec. Es que uno lo ve. De hecho, lo ven los chicos que se hacen veganos ahora por motivos, por ejemplo, ambientalistas, que
En realidad ellos hacen eso por motivos ambientalistas, cuidan la naturaleza, cuidan los animales, pero no se preocupan de la calidad que comen. Entonces comen hamburguesa de soya con Coca-Cola, con papa frita. Entonces tú dices, claro, esa comida es vegana, pero ¿qué tiene de nutritivo y de saludable eso? O comen un plato gigante de fideo con salsa de tomate, sin ninguna otra cosa, sin una verdura y todo eso. Entonces, mucho ojo. Si yo opto por tener un estilo de alimentación que creo que es más beneficioso para mí, elijo informarme y supervisarme para empezar a hacerlo, de manera que no perjudique mi salud. Eso es muy importante. Correcto. Oye, hay otra pregunta de Alejandra que dice, Karin, ¿qué opina de la alimentación de acuerdo al genotipo? Ah, mira, tengo algunas colegas que trabajan en eso. La verdad es que yo desconozco un poco la dinámica de eso. Se supone que va un poco de acuerdo al grupo sanguíneo que uno tiene. Yo no he estudiado ese tipo de alimentación. Lo que he escuchado, sin afán de crítica, es que no tiene base científica, pero no puedo opinar más allá, puesto que no he estudiado el tema, no he leído el libro de la persona que creó ese estilo de alimentación y tampoco estoy, digamos, a caballo de qué consiste mayormente ese estilo de alimentación. No lo conozco porque no lo empleo y de lo que yo he escuchado de mis colegas que han visto, si acaso tiene algún resorte científico detrás que lo avale, dicen que no, pero yo no estoy en conocimiento para poder dar una opinión más profunda respecto de eso. Y una vez más, pues puede ser la dieta del genotipo, puede ser la ayurveda, puede ser la vegetariana, puede ser la comida thai, la comida, la que sea, pero si es inflamatoria, no te va a servir. Si es antiinflamatoria, probablemente te sirva. Siempre, por ejemplo, si tú a un paciente le quitas el azúcar, le sacas a veces el gluten o los lácteos, va a obtener beneficios porque se va a desinflamar. Y muchas de esas dietas, yo he visto que los pacientes, por el tipo de sangre que tienen, el grupo sanguíneo, les sacan algún tipo de alimento, porque algunos supuestamente son más recolectores, otros son cazadores, etcétera. Como te digo, no puedo opinar más profundamente porque no lo conozco, entonces no he tomado ningún curso ni ninguna especialización en el tema y yo soy bien seria y ética para eso. Yo trabajo y hablo de lo que sé y de lo que no sé no puedo opinar. Eso. Muy No, bien. perfecto. Tengo una Otra pregunta, pregunta, por favor, la gente Ricardo. Es que me están preguntando a través del chat de Sumergido en relación a las bebidas energéticas, ¿ya? ¿Qué tan malas o buenas pueden ser? Y también la pregunta en relación a lo que nos dijiste, que el jugo de fruta no era bueno porque tenía mucho azúcar. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué es bueno para tomar en vez de Agua, agua o agua sola? agua, infusiones de hierbas, infusiones de manzanilla, puedes en la casa si tienes cedrón hacerte una infusión caliente de jengibre, limón y cedrón, la dejas enfriar y vas tomando durante el día sin tener que agregarle azúcar. Puedes hacerte infusiones de hierbas, puedes tomarte rooibos, que es una infusión de una hierba sudafricana que además eleva la serotonina, se los voy a mostrar. Lo que pasa es que estoy en mi oficina de la casa, entonces tengo las cosas que yo le muestro a mis pacientes aquí y por eso que tengo los suplementos y todo eso. Rooibos es una planta medicinal, no sé si tiene brillo ahí, se alcanza a ver. Ahí. Es una planta medicinal que viene de Sudáfrica, que no tiene ni teína ni cafeína, incluso lo pueden usar las embarazadas y los niños, ¿ya? Y eleva la serotonina. Pero si tomas agua, no te vas a oxidar. El mejor hidratante de la vida siempre es el agua, el mejor. Con respecto a las bebidas energéticas, buen punto. Hay mucha gente que usa bebidas energéticas para trabajar, para concentrarse, algunos para hacer deporte. Son peligrosas, sobre todo en personas que si tienen una historia previa o no tienen una historia previa y no saben que tienen un problema cardíaco, podría llevar a subirles la presión y hacer un problema cardíaco. De hecho, en Estados Unidos hay gente que se ha muerto por el consumo excesivo de bebidas energéticas, sobre todo por la mezcla que hacen de bebidas energéticas con alcohol, que es muy frecuente en los chicos, porque como hacen la previa en la casa y después tienen que durar toda la noche con el carrete hasta el otro día,
para estar despierto, muchas veces hacen esas combinaciones de bebidas energéticas con alcohol que son fatales, que aumentan la presión arterial, las pulsaciones cardíacas y te pueden llevar a tener incluso algún síncope, o sea, hasta desmayarte. A mí las bebidas que contienen energizante, cafeína, guaraná, me parecen que no son la mejor opción para una persona que quiere llevar una vida sana, que quiere un buen control también de su estrés, puesto que elevan el cortisol. Cada vez que tú tomas café, que tomas té y que tomas hartas bebidas que contienen cafeína para estar despierto y producir un mayor rendimiento, incluso deportivo, tienes el riesgo de tener insomnio y no dormir. Yo lo he visto en varios personal training que he atendido en mi consulta, que toman estas bebidas para hacer clases todo el día y después en la noche pasan noches en vela sin poder dormir porque la dosis de cafeína es muy alta. Para mí es un peligro para tu corazón, un peligro si tienes una preexistencia cardíaca que no conoces, si tienes tendencia a tener la presión alta y si además tienes insomnio y eres una persona muy nerviosa, vas a estar más nerviosa con toda esa cafeína que vas a estar tirando para adentro. Son deshidratantes, casi todas las bebidas energéticas son deshidratantes, porque la cafeína, la teína, el guaraná y todo eso te estimula la diuresis. Entonces te tomas una tremenda bebida energética, pero pierdes por lo menos el 40% del líquido que te tomaste porque lo vas a perder orinando. Entonces, para mí el mejor hidratante sigue siendo el agua, a no ser que sea un deportista de alto rendimiento, que estás en entrenamiento y necesites los electrolitos como el cloro, el sodio, el potasio, que no necesariamente van a estar en una energética, sino que puede estar en una bebida isotónica y no en una bebida energética. Muchas gracias. Había otra pregunta que iba a leer, me parece. Ricardo. ¿Sí? No, estaba viendo si había alguna otra pregunta nomás. María Victoria te dice, gracias Karen, te pasaste de clara en tus explicaciones y consejos. Andrea también dice, ok, muchas gracias Karen. ¿Ya? Aplausos. Ay, gracias. Muchas cosas, Gracias. muchas felicitaciones ahí Gracias. en la línea del chat. Eso. No, genial, muy, muy bueno. Sobre todo rompiste, o sea, nos aclaraste varios mitos, ¿ya? Sobre todo el uso del omeprazol en forma continua, estos alimentos que no producen o evitan el producir los cálculos renales. Ha sido súper buena, muy buena tu charla. Realmente un gran aplauso para ti, ¿ya? Y esperemos Gracias. tratar de seguir los consejos. El azúcar murió, ¿ya? Sí. Y el endulzante vamos a disminuirlo de a Claro. poquitito, pero vamos a eliminarlo. Claro. Macarena Aldunate dice, Karin, muchas gracias, siempre es una alegría escucharte. Es linda, y una colega mía que vive en el norte. Linda, Mira, gracias, María Maca. Inés Moraga Vega dice, ¿tienes algún lugar donde poder consultar? ¿Ya? Sí, de hecho, bueno, pueden escribirme a mi Instagram, que es nutricionista-bioreguladora, donde pueden contactarme y yo les doy mi correo electrónico y se contactan conmigo para coordinar una atención online. Sí, estaba atendiendo Perfecto. bioreguladora Hagamos lo con 2 siguiente. R. Sí. Aprovechemos, Carito, tú que estás por ahí, que eres la coordinadora, por favor, mándale a toda la gente de Sumergido ya el Instagram que tiene Karin y así lo tenemos clarito. ¿Ya? Listo, ningún problema. Alejandra dice, tremenda conferencia, aprendí muchísimo, gracias. Raúl ex Tudor Pérez, ya, gran aporte, muy agradecido, un abrazo. Muriel, mira, Muriel. Mira, hay un Muchos consejo, saludos, Muriel. perdón, Ricardo, un consejo, Karin, importante. Tenemos ahí un voluntario que está con un cáncer al estómago muy potente. Y algunos consejos a lo mejor para su alimentación que podría ser interesante. Primero que todo, el azúcar, ya hablamos, tiene que salir de su dieta. Que coma lo más natural posible, lo más cerca de la tierra al plato, verduras, frutas. Es muy importante, bueno, estos son consejos generales, pero muy importante la evaluación personal porque
algunos pacientes tienen diarrea, entonces uno tiene que a veces controlar la ingesta de fibra y pasan periodos en los cuales tienen náusea y vómitos y uno tiene que adaptar eso a esa situación porque muchas veces las quimioterapias también producen trastornos en la alimentación, pero en términos generales es muy importante sacar los azúcares, sacar los embutidos, ya sean de pollo, de pavo, de todo esto que viene entripado, que viene con una serie de productos que son químicos, los colorantes, los preservantes, todo lo que tiene amarillo crepúsculo, tartrazina, rojo carmín, rojo cochinilla, las jaleas que la gente a veces piensa que tienen colágeno. En Chile las jaleas hace más de 10 años que las hacen con goma, así que le digo al tiro a todas las chicas que están escuchándome que la jalea no les sirve para tener más bonita la piel, ni las uñas, ni el pelo, porque no tiene colágeno, se los digo al tiro. Y tiene puros endulzantes, y tiene colorantes, y tiene aspartame, así que fuera la jalea, ¿ya? Alimento, ojalá, si va a consumir carnes, que sean carnes de animales de libre pastoreo, que sean pollos, realmente pollos de campo, huevos de campo. Ustedes saben que lo que uno come de supermercado está marinado, está todo inyectado con una serie de cosas que mejor ni saber qué son. Entonces, elegir marcas de pollos no marinados, más orgánicos, frutas, verduras, mucho antioxidante. El maqui le va muy bien a la gente que tiene cáncer. El maqui nosotros en Chile lo tenemos en el sur de Chile en mucha abundancia, sale como una maleza, ¿ya? Y tiñe la boca negra cuando uno se lo come y le quedan las manos y la boca negra. Bueno, ese es por el alto contenido de polifenoles que tiene. Y dentro de sus cosas buenas que tiene el maqui es que tiene un factor antiangiogénico, es decir, consumir cápsulas de maqui, usar maqui en polvo liofilizado, tiene un factor protector de la angiogénesis, que es lo que necesita la célula, que es formar capilares nuevos para hacer metástasis. Entonces, los antioxidantes, la murta, el calafate, son cosas que nosotros tenemos acá en Chile, que se pueden conseguir en tiendas de productos naturales, y que si necesita alguna ayuda me escribe y yo feliz lo ayudo. Perfecto, Muchas gracias, Karen. Karen. Sí. Ahí en el chat pusieron tu Instagram, ya para los que no alcanzaron a anotarlo. Ahí está http://instagram.com, nutricionista-bioreguladora / Con 2 R, ahí, claro. Perfecto. Con Sí. 2 R, efectivamente. 2 R, Así está. justamente. Sí. También mi No, nombre, mi email es Karin Spencer Ruff, todo mi nombre completo, porque honro mucho a mi mamá. Entonces me encanta que siempre me pongan mi segundo apellido, Karin Spencer, como la Lady Di, Ruff, de mi madre, materna, suizo-alemana del sur de Chile, @gmail.com. Karin Spencer Ruff @gmail.com. Perfecto. No, y queremos aprovechar también de agradecerte. Y Marcela, ¿podría mostrar, por favor, nuestra mascota? Que también se la vamos a hacer llegar a Karin, por favor, ¿ya? Y como sabemos que contiene mucho omega 3, te lo vamos a hacer llegar también a ti, ¿ya? Es un tiburón. Es un tiburón que tiene la misma camiseta que tenemos nosotros. Esta es la camiseta de sumergido. Lindo. Y él también tiene la misma camiseta. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y esperamos que tenga mucho omega 3 también. Sí, cuando necesiten otro tema, si quieren hablar de otro tema en específico, que aunque día tocamos de pije a paje, hablamos de todo prácticamente, todo, más que del cerebro, pero si quieren otro tema específico, yo feliz de ayudarlos, yo feliz de compartir, porque creo que todo el mundo debe estar bien informado de todo lo que yo sé para ayudar al mundo, ayudar a las personas, ayudar a la gente que está enferma. Tenemos que ayudar a nuestro país en mejorar la alimentación, comiendo alimentación verdadera, nutricionalmente verdadera. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿usted cree que lo light es verdadero? ¿Usted cree que lo diet es verdadero? No, lo verdadero es el alimento natural, no procesado. Eso es natural y natural para su cuerpo. Así que qué maravilla, feliz. muchos aprendizajes, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones, Karin. Y yo creo que los que tenemos oportunidad de tener una casa con un poquito de patio, podemos tener una pequeña chacrita, ¿no es cierto? Y podemos tener un alimento natural y podemos tener hierbas naturales muy, muy al alcance de la mano también. Así que te comprometo también para una próxima charla.
Sí, en un departamento tú también puedes tener tus hierbitas, porque puedes tener una jardinera que puedes colgar de una muralla y puedes tener tus tomatitos, puedes tener tu albahaquita, tu cilantro, también se puede tener Algunas cositas. Tienes toda la algunas razón, cositas. efectivamente. Sí, Querer el poder. sí. Igualmente, Muchas Ricardo, gracias. Marcela, vamos a invitar a Karin No, por para mi cuando parte, volvamos a y operar. a través de representando Obvio. sumergido. Obvio Ay, Sí, que sí, por invitada, supuesto. Obvio. invitada a ser parte de nuestra fundación. Necesitamos voluntarias como tú, además, o visitarnos también. Invitada, súper invitada. Muchas encantada, gracias. encantada. Cuando necesiten y de lo que quieran conversar, Muchas cuenten gracias. conmigo que yo estaré con ustedes. Ok. Te pasaste. Gracias, gracias a Gracias, Buenas Karin. ustedes. tardes. Gracias, Gracias a todos por Entonces, Un beso, te Gracias a pasaste todos muy bueno. los que Gracias, nos gracias. vieron y nos tuvieron paciencia para esperar que terminamos tan tarde. bueno, perfecto. estuvo Muy, bueno. muy No, y todos te están dando las gracias por el chat. Todos dicen gracias por educarnos en alimentación, sobre todo para nuestro cerebro que comanda nuestro cuerpo. Mira, Qué o sea, lo bueno. pescaron, pero de una. Qué Muy bien, agradecido. gracias. Muchas gracias. Karin, Gracias. para Chao. terminar, te voy Eso a ya. comentar, aunque no hay mucha gente aquí de Sumergido, pero nosotros tenemos un lema, así que Ricardo y Francisco me van a ayudar a mostrárselo a la Karin y para todos Ya, los que nos están escuchando. Y por favor. dice, porque bajo el agua somos Somos todos todos iguales. iguales. Ese es nuestro ¡Bien! lema. Sí. Un abrazo, Ok. chao. Chao, Absolutamente. Karin. Chao. Abrazos, besos. Chao. Gracias, gracias. Excelente.